Hola mis estimados alumnos del Liceo de Teno, queridos estudiantes del Liceo de Teno. Bienvenidos a esta aula virtual de lengua y literatura. Hoy tenemos una sesión especial dedicada exclusivamente a los alumnos de cuarto científico humanista. Para ustedes, mis queridos alumnos del cuarto CH, hoy en realismo mágico, en el aula virtual de lenguaje y literatura. Muy bien, vamos a comenzar con esta actividad. Vamos a ir comentando las diapositivas y vamos a ir entonces desarrollando esta exposición. En primer término tenemos acá los objetivos que yo busco desarrollar con ustedes. Primero, ¿qué descubrirá hoy? ¿Qué es el realismo mágico? Lo primero que vamos a ver es qué es el realismo mágico. Después tenemos cómo distinguir entre realismo mágico y realismo maravilloso. Y tercer objetivo, cómo distinguir entre realismo mágico y realismo fantástico. Esto se llama realismo mágico, pero acabo de incluir realismo maravilloso y realismo fantástico. Es que la verdad es que no podemos estudiar el realismo mágico sin hablar de lo que es maravilloso y de lo que es fantástico. Bien, continuamos. Observen esta imagen por un instante. Sientan alguna emoción. ¿Qué emoción les produce? Esto se acerca a la realidad, se acerca a lo mágico, a lo fantástico, a lo maravilloso. ¿Qué piensan ustedes? Obsérvenla y vean ahí, ¿verdad?, que hay una gran cantidad de imágenes que están ocultas. No están expuestas ahí de buenas a primeras. Hay que descubrirla, hay que hacer un esfuerzo ahí, ¿verdad?, visual, y ir descubriendo las imágenes que están ocultas. Aquí evidentemente hay una mezcla, ¿verdad?, de elementos fantásticos, maravillosos y elementos de la realidad. Ese es el tema un poco que vamos a ver ahora. Eso es. Vamos a adentrarnos en los campos de lo fabuloso, de lo maravilloso. Ustedes han escuchado relatos de fantasmas, de apariciones, relatos tal vez de duendes. Algunos, gente en el campo creen los duendes, ¿verdad? Es común que vamos caminando por nuestra calle, por las calles de nuestros pueblos, y nos encontramos con una animita ahí, y una gruta donde la gente va a encender velas, ¿cierto? Todo eso es lo que vamos a ver ahora. Todo eso es lo maravilloso, lo fabuloso que existe en nuestra querida Latinoamérica. Vamos a ver entonces, lo primero, ¿qué es el realismo mágico? Lo primero que hay que decir, ¿verdad?, que temporalmente nos ubicamos a mediados del siglo XX, más o menos a partir de 1935, 1940, hasta 1970 más o menos aproximadamente. Ese es el espectro temporal en el cual se desarrolla este movimiento. Y la ubicación espacial en Latinoamérica. Esto es un movimiento esencialmente latinoamericano. Hemos hablado anteriormente del surrealismo, ¿verdad?, y las vanguardias literarias que eran más bien europeas, ¿cierto? La mayoría. Bien, esta es absolutamente latinoamericana. Tiene representantes también de Europa, claro, también tiene, pero poco, no mucho. Esto es esencialmente latinoamericano. Y bueno, aquí en esta diapositiva se explica que Arturo Solar Pietri, un escritor venezolano, ¿verdad?, fue quien creó, entre comillas, este concepto de realismo mágico para nombrar a un grupo de escritores cuya tendencia estética, ¿verdad?, hacía que juntara elementos de la realidad con elementos maravillosos, fantásticos, y los mezclara, ¿ya? A ese tipo de escritores que se dedicaron a escribir relatos con esos elementos, se les denominó entonces realismo mágico. Bien, vamos a ir entonces descubriendo las características de este movimiento. Sigamos adelante. Muchos escritores latinoamericanos, dice aquí, ¿verdad?, que se adhirieron a este movimiento, que tuvo en García Márquez su principal líder.
Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano, ¿verdad?, fue el líder de este movimiento y con su obra Cien años de soledad escribió la principal obra, bueno, de este movimiento, de toda la literatura latinoamericana de todos los tiempos y incluso una de las principales obras literarias de la literatura universal, que duda cabe. Fue tanto el auge de este realismo mágico que se habló del boom latinoamericano. Un grupo enorme de escritores de todos los países, ¿verdad?, que florecieron en aquel tiempo y se denominó, fue tanta su herencia, su legado cultural, que se les llamó el boom latinoamericano. Este boom latinoamericano se disgregó en dos movimientos, en este realismo mágico y también en el realismo maravilloso que vamos a ver más adelante. Bien, continuamos. A ver, el realismo mágico tiene varias características, ¿ya? Y una de las principales es el aspecto sobrenatural, ¿cierto?, que se mezcla con la realidad. Y su origen es bien curioso, porque nace de la necesidad que tuvieron los escritores de no ser censurados. En la época que les nombraba, 1935, 40, a 1970, en Latinoamérica se dio una gran cantidad de gobiernos dictatoriales, gobiernos militares, que se subieron al poder mediante la fuerza, ¿ya? Y evidentemente los gobiernos militares censuran las ideas. Por lo tanto, estos escritores, ¿verdad?, tuvieron que inventar un tipo de fórmula literaria para poder expresarse sin ser censurados. Por eso es que ese lenguaje es bastante metafórico, muy poético el lenguaje que utilizaron estos escritores, tanto de lo maravilloso como de lo mágico. Bien, entonces esa realidad, esa situación motivó el surgimiento de estos movimientos. Continuamos. Tenemos aquí tres características del realismo mágico. La número uno es la principal. Sin duda es la herramienta principal a la cual pueden ustedes acudir para identificar cuando están ante un texto del realismo mágico. El quiebre de la realidad. ¿Qué ocurre? Miren, el realismo mágico presenta una realidad cotidiana, muy conocible, muy cercana a nosotros, una realidad que la podemos reconocer, dentro de la cual nosotros nos podemos ver. Sin embargo, esa realidad, que es tan cotidiana, tan común, de pronto se quiebra, se rompe por el surgimiento de uno o dos o varios elementos mágicos, elementos sobrenaturales, que quiebran esa realidad. Esa es la principal característica. Si usted está leyendo un cuento, un relato, una novela, donde se está contando que dos personajes se juntan a conversar y están conversando, ¿verdad?, dialogando sin ningún problema, sin nada extraordinario, pero de pronto ambos ven pasar un fantasma, un espectro, y lo ven pasar y siguen conversando como si nada, no le hacen ni caso. Esa realidad, ¿verdad?, esa realidad cotidiana se quebró por un elemento sobrenatural. Eso es realismo mágico. Eso es realismo mágico. La número 2 dice, todo lo narrado tiene lugar en un ambiente real y verosímil. Lo que yo les decía, esa realidad es cercana a nosotros. Es muy cotidiana. Bien. Y la número 3 dice escenario latinoamericano. Claro. Los escenarios, ¿verdad?, el ambiente es latinoamericano. Usted va a reconocer la selva amazónica, mucha selva amazónica, va a reconocer la cordillera, va a reconocer el campo chileno, los pueblos de nuestra Latinoamérica, ¿verdad?, están reflejados en este tipo de relatos. Continuamos. Aquí tenemos unas características, pero ya más desglosadas, más específicas en relación a varios tópicos de los relatos. En cuanto al tema, lo que relatan estas novelas, estos cuentos, son la herencia cultural del mestizaje. Eso es un tema muy, muy, muy utilizado en este tipo de relatos.
la herencia cultural del mestizaje, los elementos mitológicos prehispánicos, es decir, antes de la llegada de Colón. Esos elementos mitológicos ellos los rescatan, los recuperan y los ponen en nuestra realidad. La presencia del sueño, herencia surrealista, la presencia del onírico, pero ahora el sueño como un elemento premonitorio, es decir, que nos va a adelantar el futuro. Bien, la presencia de la magia, claro, siempre está el tema mágico aquí, y la denuncia de los gobiernos dictatoriales, lo que hablaba anteriormente. En cuanto a sus personajes, son comunes, latinoamericanos, indígenas, mestizos, aventureros, magos, hechiceros, dictadores, pero todos son marionetas de un destino ineludible. Ellos no pueden hacer nada contra un destino, ¿verdad?, que está marcado. Incluso sus vidas están como ya predichas por personajes del relato mismo, algún mago, algún hechicero que dice a ti te va a pasar tal cosa y así ocurre. Bien, el tratamiento del tiempo en nuestro relato es absolutamente atemporal. El pasado se mezcla con el presente y el futuro, el día se hace noche, viven 200 años como si nada. El tiempo es distorsionado en todos sus aspectos. Bien, el espacio, bueno, nuevamente aquí ya el escenario latinoamericano, ¿cierto? Pueblo, Macondo es el principal pueblo. Vamos a ver un poquito más allá una imagen gráfica, una imagen de artistas gráficos sobre Macondo y ahí vamos a explicar, ¿verdad?, este concepto. Pero todos estos pueblos típicos de Latinoamérica en un entorno de pobreza, de marginalidad, espacios mínimos, íntimos. Aquí no hay grandes espacios, no se relata, ¿verdad?, de viajes por el mar o por la cordillera, ¿cierto?, describiendo todos estos elementos que son inmensos. No, aquí son pueblos pequeños, espacios muy pequeños, lugares muy íntimos. Bien, el narrador. El narrador puede ser protagonista o bien omnisciente, o pueden ser los dos. Se mezcla, hay una mezcla de narradores acá que es típico en todo caso de la novela contemporánea. Y el lenguaje, ya también lo he dicho un poco antes, es un lenguaje poético, metafórico, con mucha hipérboles, mucha exageración para expresar las emociones de los personajes. Y mucha metáfora, ¿verdad?, para que no ser censurado, para no decir las cosas directamente y habrían sido censurados. Bien, continuamos. Aquí se repite, ¿verdad?, la idea que son esenciales los elementos fantásticos en la realidad conocida. Pero estos elementos son parte de la identidad, estos elementos fantásticos son parte de nuestra identidad latinoamericana. Eso que le hablaba yo de la animita en las calles, es nuestro, de Latinoamérica, eso no lo va a ver en Europa, lo ve aquí en Latinoamérica, ¿ya? Y eso es parte de nuestra realidad. Bien, por ejemplo, ahí tengo un asterisco donde dice que, claro, nosotros tenemos más fe en nuestro pueblo, tiene más fe en los curanderos, ¿verdad?, que en los médicos. Le hacen más caso a un curandero, ¿cierto?, con algo de hechicero, que hacerle más caso a un médico. Eso ocurre en Latinoamérica. Bien. Naturalidad frente a la fantasía o lo sobrenatural. Esto es bastante particular. Aquí se puede relatar algo muy fantástico, muy maravilloso, muy sobrenatural, pero como si nada, como si fuera de todos los días. A nadie le sorprende ver un espectro. A nadie le va a sorprender ver un ángel que pasa por el lado de él. Es como de la vida común, ¿ya? No hay sobresalto por eso. Tenemos un personaje en 100 años de soledad, que es la obra cumbre, que se llama Melquiades, un gitano que llegaba cada cierto tiempo a Macondo y les llevaba los últimos inventos a estos habitantes de Macondo que vivían en la marginalidad más absoluta. Él les dio a conocer el hielo, ellos no conocían el hielo, y Melquiades se los dio a conocer, estaban felices cuando conocieron el hielo, a ese nivel. Y Melquiades era muy amigo de Aureliano Buendía, perdón, sí,
José Aureliano Buendía, el protagonista, el patriarca de Macondo. Y, y siempre le llevaba sus inventos, sus instrumentos mágicos, ¿verdad? Con lo cual él lo maravillaba. Un tiempo Melquiades se perdió de Macondo durante unos 20 años, no volvió. Y llegó otra tribu gitana y José Aureliano Buendía le preguntó por Melquiades y ellos le dijeron que había muerto de fiebre en Singapur y su cuerpo había sido enterrado en lo más profundo del mar de Java. Lo que entristeció mucho a este personaje, pero siguió su vida como tal. Lo que ocurre es que al tiempo después llegó Melquiades a Macondo, y maravillado Aureliano Buendía le contó esto y le preguntó qué había pasado. Y Melquiades le respondió: sí morí, estuve muerto, pero me sentí muy solo, así que regresé. Y no pasó nada. Eso le dijo, le contó eso y siguieron conversando como si nada. Melquiades había muerto, ya había vuelto, ¿verdad?, a la vida. Y eso es algo tan sobrenatural, pero ahí no se le da ninguna importancia y el autor tampoco le pone mucho, sino que se cuenta como algo muy cotidiano. Continuamos. Ahí tenemos una imagen de Melquiades, un personaje que me encanta porque es absolutamente mágico. Él es un alquimista que vence la muerte. En una ocasión curó al pueblo de Macondo de una epidemia de la pérdida de la memoria, del insomnio. Y esto los llevó a perder la memoria. Y Melquiades los curó. Era famoso Melquiades por su lupa. Esa se la regaló la lupa a Aureliano Buendía, y con esa lupa, este personaje, José Aureliano Buendía, pudo descubrir que el mundo era redondo, que la Tierra era redonda. No sabía que eran redondas, ellos pensaban que era plana. Con la lupa le permitió descubrir que el mundo era redondo. Bien. Ahí tenemos una tumba, supuesta tumba de Melquiades en Aracatapa, lugar de nacimiento de García Márquez. Hicieron esto como un homenaje, ¿no? Evidentemente este es un personaje ficticio, no existió, pero ahí le hicieron una tumba. Bien, la importancia del narrador en estas obras, ya se los dije, está en el hecho de contar las cosas sin mostrar asombro, contar las cosas de forma natural, como si estuviéramos conversando algo muy simple. Bien, eso, de ahí nace la gran importancia que tiene el narrador acá, ¿ya? Mostrar lo mágico, ¿verdad?, a través de la naturalidad. Una atmósfera intimista. Se usa mucho la atmósfera intimista en estos relatos. La atmósfera dentro de un relato es crear el ambiente, que usted sienta, ¿verdad?, que siente que el relato está enmarcado en un tema de terror, ¿no?, o en un tema de magia, un tema de emoción. Usted cuando ve una película de terror, la atmósfera de la película lo mantiene siempre en una tensión. Lo mismo en un relato, ¿ya? La atmósfera crea un estado emocional que se relaciona con aquello que se está contando, evidentemente, ¿ya? Ahí está bastante definido lo que es la atmósfera para que ustedes la lean con mayor detención. Continuamos. El uso de mitos y leyendas. Evidentemente también se da esto mucho, toman personajes mitológicos, personajes de leyenda, como por ejemplo pudiéramos tomar nosotros y hacer un relato del Tuetué. Hacemos un relato del Tuetué que se conoce mucho en nuestra región y estaríamos haciendo un relato, ¿verdad?, de lo real maravilloso, o un relato del Chupacabra. Podría ser un relato de la Quintrala, estaríamos en esa onda de mito y leyenda. De mito y leyenda, pero construyendo un relato del realismo mágico. La denuncia social, pues claro, esto ya lo estábamos hablando, ¿verdad? Es una característica muy importante de estos relatos, y le explico. Hay una frase que salió del 100 años de soledad, que estuvo muy de moda en los años 70,
en Chile y en todos los países del resto de Latinoamérica. Úrsula Iguarán, que es la madre de José Aureliano Buendía, cuando José Aureliano Buendía se convirtió en presidente, ella dijo lo siguiente: si hubiese sabido que mi hijo sería presidente, lo habría mandado a la escuela. Eso dice. Y esa frase, ¿verdad?, era para una sátira directa a todos los dictadores de turno de aquella época. Y fue muy famosa en esas décadas de los 70, 80, 70. Continuamos. Mezcla entonces la denuncia social, está presente en estos relatos. Ahí les dejo esta síntesis y características para que simplificarle el tema. Tenemos ahí entonces un resumen de estas características. Escritores destacados del realismo mágico. Ahí tenemos una lista de escritores destacados, todos liderados por García Márquez. Destaco la presencia de Isabel Allende, chilena, ¿verdad?, en la Casa de los Espíritus. También podríamos haber puesto ahí a José Donoso, aunque no tanto. Pero no representa tanto esto del realismo mágico, pero podría también tener un lugar ahí. Y dentro de la literatura europea, ahí tenemos algunos representantes: El tambor de hojalata, de Günter Grass, El libro de la risa y el olvido, de Milan Kundera, y Los hijos de la medianoche, de Salman Rushdie. Ahí por mencionar algunos representantes del realismo mágico en Europa. ¿Y esto qué se nos viene ahora? Con esta imagen introduzco a lo que se nos viene ahora, que profundiza más aún en lo que le he estado diciendo. Las imágenes hablan por sí solas. Esto es el realismo maravilloso. El realismo maravilloso. Decíamos, ¿verdad?, que el realismo mágico presentaba una realidad cotidiana, común, reconocible, y esta realidad se quebraba por algún hecho sobrenatural. Bien. El tema es que en el realismo mágico esa realidad no se quiebra, esa realidad es siempre maravillosa. En el realismo mágico en el realismo maravilloso, todo es sobrenatural. No es una realidad reconocible, no es una realidad común a nosotros. No, es absolutamente todo maravilloso. ¿Ya? Esas son las diferencias. Es muy fácil confundirse porque son relatos muy similares. Son mundos muy similares, pero lo que los distingue es que en el realismo mágico se presenta una realidad cotidiana común reconocible. En cambio, en el realismo maravilloso, esa realidad toda completa es maravillosa. ¿Bien? Ojalá les haya quedado claro, pero ahí están las características para que ustedes profundicen. Aquí graficamos, ¿verdad?, con una imagen, y vamos a hablar de una de las principales características del realismo maravilloso. Alejo Carpentier, un escritor cubano, ¿verdad?, es el principal representante de lo maravilloso. En sus obras como El siglo de las luces, por ejemplo, o El viaje a la semilla, está graficado. Y está graficado aquí en esta imagen, graficamos, ¿verdad?, lo que es el tema de lo barroco. En las novelas, los relatos de lo maravilloso, está presente esta característica barroca. El barroco fue un movimiento estético, artístico, ¿verdad?, que se da en Europa en el siglo XVII, que se caracterizaba por el retorcimiento de las imágenes, por las imágenes recargadas, con mucho colorido, mucho contraste, imágenes de temor. Y esto que están viendo ahí ustedes, que es latinoamericano, ¿verdad?, es barroco, es un barroco latinoamericano. El barroco saltó a Latinoamérica y se llamó acá barroco rococó, y se da principalmente en las iglesias. Es un arte religioso, principalmente el barroco. Se podría decir que es un arte religioso porque las iglesias usaron mucho el barroco. Ya, lo que tiene el barroco, el aspecto del barroco, que es un temor enorme a los espacios vacíos. En las pinturas se trataba de no dejar ningún espacio vacío. ¿Ya? ¿Y por qué América es barroca? Alejo Carpentier decía que esta es una característica debido a la conformación de nuestra
de nuestra raza. Él dice que la mezcla de razas tan diversas, tan distintas, tan dispares que se da acá en Latinoamérica, hace que todo eso sea barroco, porque se produce un sincretismo, ¿verdad?, de tantas razas. Ese sincretismo es absolutamente barroco. Voy a leer una parte acá para explicarme. Dice: tenemos guasos, chinos y bárbaros, guachos, cholo y guachinango, negro y prieto y gentiles, serrano, calentano, indígena, gentes de color y de ruana, morenos, mulatos y zambo, blancos, porfiados y patas amarillas y mundos de cruzado, tercerones, cuarterones, quinterones y salta atrás. Con tales elementos en presencia, aportándole cada cual su barroquismo, entroncamos directamente con lo que llamamos lo real maravilloso. Claro, tantas, ¿verdad?, mezcla de diferentes razas produce algo totalmente, un contraste, ¿verdad?, totalmente barroco. Cuando se habla, por ejemplo, de tercerones, eso se refiere a un individuo que tiene un cuarto de blanco y todo el resto es negro. Y cuarterones también así, a eso se refiere, cierta parte de ADN blanco y el resto mulato o negro, o amarillo, qué sé yo. Entonces esa mezcla es, para Alejo Carpentier, lo que produce el efecto barroco en nuestra Latinoamérica. Aquí yo puse una síntesis abajito, escribí una síntesis con rojo, una síntesis, espero que se vea ahí el cursor, donde se explica esto. No es que la realidad se quiebre por la aparición de algo maravilloso. En Latinoamérica, la mezcla de raza y cultura hace que todo sea maravilloso. Toda la realidad es maravillosa. Observemos a continuación el siguiente mural para graficar esto. Este es un mural maravilloso de Diego Rivera, el gran muralista mexicano, Diego de Rivera, ¿ya? Pueden observar ustedes ahí la tremenda cantidad de gente en un espacio reducido. Ese recargamiento es absolutamente barroco. Ahí no hay espacios vacíos, está todo ocupado. ¿Se dan cuenta? Está todo ocupado, uno encima del otro. Y hay una diversidad de raza. Hay mulato, hay negro, hay zambo, hay blanco, europeo, chino, etc. Esa mezcla es propia de Latinoamérica. Este mural se llama Tierra y Libertad. Continuamos. Graficamos así lo que es el tema de lo real maravilloso. Aquí se explica lo que significa, el significado que tiene para este movimiento el concepto maravilloso. Y en la imagen ustedes pueden darse cuenta también, ¿verdad?, que hay algo que es absolutamente maravilloso. Bien, todo lo insólito, todo lo asombroso, todo lo que sale de las normas establecidas es maravilloso. ¿Ya? Eso es. Continuemos. Aquí en esta pintura también graficamos un poco lo que es el tema barroco, lo maravilloso. Nuevamente, imágenes recargadas con mucha gente, hay negro, mulato, hay blanco, y lo más maravilloso que hay aquí, ¿verdad?, que alguien se está casando con la muerte. Alguien se está casando con la muerte. Y eso es la vida cotidiana. Observen ustedes, aquí nadie se inmuta, la muerte está ahí y nadie está asustado. Es como de lo cotidiano. Observen que por acá, en esta partecita, ahí se observa en el cursor, hay un ángel un poco escondido. ¿Ya? Todos esos elementos son entonces maravillosos. Aquí hay un ex militar lleno con decoraciones, lleno de medallas. Bien, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un elemento barroco que a nosotros nos toca mucho como chilenos. El barroco en Chile lo podemos ver aún en la expresión de las fiestas del norte, las fiestas religiosas que hay en el norte, la fiesta de la Tirana. Esas máscaras que usan los diablos, la diablada que llaman, ¿verdad?, son absolutamente barrocas. Esa es la expresión del barroco rococó acá en Latinoamérica, ¿ya? Es decir, el barroco que acá en Latinoamérica se llama barroco rococó. Eso es.
Y acá tenemos un dibujo totalmente retorcido, ¿verdad? Con situaciones absolutamente incómodas. En el barroco no hay nunca comodidad, es todo absolutamente como incomodidad, con un cielo que casi se viene abajo, ¿verdad? Una escena violenta y recargada. Eso es también representación de lo que es barroco en Latinoamérica. Obras representativas. Aquí tenemos obras representativas para el realismo mágico y obras representativas para el realismo maravilloso. Gabriel García Márquez pudo haber puesto unas 10 horas, pero ahí puse 100 años de soledad y los funerales de la mamá grande, ¿no? Juan Rulfo, escritor mexicano, extraordinario, extraordinario, extraordinario. Pedro Páramo, El llano en llamas. Me encanta a mí cómo escribe ese escritor. Isabel Allende, por mencionar un chileno, con La casa de los espíritus. Y para el realismo maravilloso tenemos a Alejo Carpentier, cubano, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, Los hombres de maíz, El viaje a la semilla. Luego tenemos a Miguel Ángel Asturias, perdón, Hombres de maíz. Ahí sí, Miguel Ángel Asturias, Hombres de maíz, y El papa verde y Viento fuerte. Aquí tenemos estas obras de Miguel Ángel Asturias que son absolutamente maravillosas. Hombres de maíz, fíjense ya ahí con el título. Viento fuerte, donde hay hombres, hay magos que se convierten en viento, se pueden convertir en ríos, se convierten en árboles. Relatos, pero de una magia absoluta, absolutamente maravilloso. Continuamos. Con estas imágenes también quiero que ustedes piensen un poquito, me digan cuál de las imágenes correspondería a lo real maravilloso y cuál correspondería al realismo fantástico. Piensen un poquito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿ya? ¿Lo tienen? Bien. La imagen esta de la cena es de lo real maravilloso. Porque aquí no hay una realidad conocida, ¿verdad? Si ustedes observan, todos los elementos son como absolutamente maravillosos. En cambio, en la otra escena, podemos reconocer un pueblo, aunque es bastante maravilloso también, pero lo podemos reconocer, es identificable ese pueblo. Esa cordillera también la reconocemos. Pero, ¿cómo se quiebra la realidad? Con el tren que pasa volando. ¿Ya? Así se quiebra la realidad. Estas son maravillosas. Mariposas que hay ahí también podríamos decir que son maravillosas, pero en realidad también son reconocibles. Entonces esta realidad se nos quiebra por ese tren que va volando. Este realismo mágico entonces. Continuamos. Y está. ¿Qué sería? ¿Qué será? ¿Mágico o maravilloso? ¿Sí? Maravilloso, desde luego. No hay una realidad conocible ahí. No hay una realidad conocible que se quiebre por un elemento mágico. No, está lleno de elementos mágicos. Y aquí, ¿cuál clasificarían ustedes como perteneciente a lo maravilloso y cuál a lo mágico? ¿La tienen? ¿Dónde hay una realidad reconocible y quebrada por un elemento mágico? ¿Y dónde todo lo que observamos parece ser realmente maravilloso? Ya, se los dejo. Y acá, ¿cuál de estas dirían ustedes que podría clasificar como realismo mágico? La del gigante que está tocando ahí un acordeón, parece que, ¿sí? O esta otra donde se ve un pueblo. ¿Cuál de las dos realidades son más reconocibles? Tenemos las dos que hay un pueblo, pero ¿cuál posee mayor cantidad de elementos maravillosos o sobrenaturales? Sería de lo maravilloso, y la que tiene menos, solamente se quiebra esa realidad por uno o dos elementos, esa es de lo mágico. Y aquí es mágica, ¿verdad? Esta del pueblo que está acá, donde vemos a un ángel en bicicleta sobre un techo, ¿cierto? Y atrásito por allá hay un pez que está medio desdibujado, pero es un pez volando. Esto sería de lo mágico y lo otro de lo maravilloso. Muy bien, continuemos. Otra vez tenemos también aquí que donde está el bote, ¿verdad? Esa realidad es más reconocible y eso sería de lo mágico, en donde está el gigante violinista, unas mujeres desnudas, un ángel volando por ahí, un pez volando también.
Eso sería de lo maravilloso. Ya. Y aquí se nos viene ahora el realismo fantástico, otro tipo de realismo. Pero este es breve, no se asuste, es breve porque esto de partida no es latinoamericano. Esto nace en Europa principalmente. Y en él se clasifican toda aquella obra donde todo es inventado por el autor. Todo es inventado. Todos los elementos son muy maravillosos, son muy fantásticos, muy sobrenaturales y prácticamente nada corresponde a la realidad. Incluso el tiempo. Son tiempos antes del hombre. Incluso podríamos decir que los relatos fantásticos son de una realidad alternativa. Son de un mundo paralelo. Es el mundo de las hadas, el mundo de los duendes, de los gnomos, de los hechiceros, de los gigantes. El ejemplo lo dice todo. El ejemplo que hay ahí, El Señor de los Anillos de Tolkien, lo dice todo. Eso es. Ya ese tipo de mundos que se relata ahí, ¿verdad? Con orcos y otros elementos muy maravillosos, con los hobbies, ¿verdad? Eso es del realismo fantástico. Es una realidad que nosotros no reconocemos por ningún lado. Y tampoco pertenece a Latinoamérica. ¿Ya? Eso es. Bien. Entonces, continuamos. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Una pertenece al realismo fantástico y la otra al realismo mágico. Y viene la actividad. Llegamos a la actividad. La actividad que les voy a proponer es la siguiente. En primer término, le he puesto 4 textos y ustedes en cada uno me van a determinar si es realismo fantástico, realismo mágico o realismo maravilloso. Y van a colocar el fundamento. El fundamento es descubrir cuál es la característica que está presente ahí. Es que aparece un fantasma. Es un pueblo conocido, pero aparece un ángel volando. El fundamento entonces es ese. Un elemento maravilloso que es el ángel volando. ¿Ya? Por lo tanto es realismo mágico nomás porque el pueblo es reconocible. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el texto 1, tenemos el texto 2. Nuevamente, ¿verdad? Tienes que señalar si el tipo de realismo que es y su fundamento. El texto 3 y el texto 4 igual. ¿Qué tipo de realismo? Mágico, maravilloso, fantástico y su fundamento. Y una segunda actividad que es de creación. Creación. Me gusta que ustedes sean creativos. Me gusta que ustedes sean creativos. A desarrollar la creatividad. Todos son creativos, como lo veíamos en el surrealismo. Todos tienen la capacidad de crear. Entonces, usted va a elegir una de estas 3 alternativas. Un cuento relato, redactar un cuento relato, hacer un dibujo de un ambiente o un paisaje, o bien hacer un collage. Si a usted le gusta escribir, pues haga un relato de alguna que sea relacionado con alguna de las tendencias que acabamos de ver, que sea un relato que pertenezca al realismo mágico, al realismo maravilloso, al realismo fantástico, cualquiera, ¿ya? Pero usted le coloca ahí, ¿verdad? El título del cuento y abajito el relato pertenece a lo real maravilloso, por ejemplo. El dibujo de un ambiente o paisaje, lo mismo. Usted puede decir, voy a realizar un mundo que pertenezca a lo fantástico, ¿ya? Y ahí dibuja, qué sé yo, seres fabulosos, ¿cierto? Y me va a colocar abajo, el dibujo pertenece al realismo fantástico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y sé, si a usted no le gusta dibujar, no le gusta escribir, no le gusta dibujar tampoco, va a tener que ser bueno para el recorte, para ir tomar una tijera, buscar revistas viejas y hacer un collage en una cartulina tipo block medio, no la grande, medio, ¿ya? Me hacen un collage que pertenezca también a uno de los mundos, ya sea el mágico, el fantástico o el maravilloso, que el collage refleje uno de esos mundos, ¿de acuerdo? Y también al reverso de la hoja o alguna parte ahí en una esquinita le coloca mundo representado, el fantástico, el maravilloso, qué sé yo, ¿ya? Eso es. Si tienen alguna duda, ustedes como siempre me lo pueden llamar, contactarme por el WhatsApp, mi número va a ir en la guía, ¿verdad?
como siempre les explico que todo esto va a estar traspasado a guías que ustedes van a recibir materialmente y que este tutorial se va a conservar ahí en YouTube y también va a estar en la diapositiva, la presentación va a estar en mi blog, que Cubo de Artes en Palabra, para que lo puedan bajar si es que quieren, lo necesitan. Bien, así que, bien, eso es todo. Espero, ¿verdad?, que puedan realizar bien esta guía y realizar el trabajo creativo también. ¿De acuerdo? Tenemos de aquí me parece que, no, van a tener como 2 semanas para realizar esto, ¿ya? Ahí le enviaré en la guía la fecha de entrega de este trabajo, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta entonces al WhatsApp. Que estén muy bien, muchachos, que haya sido un momento grato para ustedes. No puedo verlo, pero por lo menos a través de este medio me puedo acercar a cada uno de ustedes. Un abrazo, muchachos y niñas, que estén muy bien.